Hola, mi nombre es Daniel Celis y este será un análisis del texto Una reflexión teórica del currículum y los diferentes enfoques curriculares de Marisa Casares. Este análisis será hecho desde cuatro conceptos a través de este mapa conceptual y digamos que para poder iniciar lo primero que vamos a explorar es el término currículum como tal. Se entiende esta palabra currículum, que para nosotros es ahora currículo, que viene del latín clásico curriculum vitae o vivendi, que habla de una carrera de vida. Entonces, invitando a entenderse el término como un camino que tiene un inicio y una meta. Y en términos del aprendizaje, pues nos dirá que hay unos supuestos en los que el estudiante recorrerá su camino para finalmente obtener unos resultados, para obtener un conocimiento como tal. Para ello, inicialmente analizaremos un poco de la historia, ya que el currículo tiene algunos conceptos y teorías que se han desarrollado a través de esta. El siglo inicial que exploraremos será el siglo cuarto antes de Cristo, ya que las primeras consideraciones están a cargo de los sofistas hacia ese siglo, y allí son ellos los que, como eran los sabios, eran quienes transmitían a través de la retórica el conocimiento a las masas. Digamos que muchos años después, hacia 1600, Comenio, Pestalozzi, Froebel y Herbart también exploraron el término. Y, por ejemplo, Comenio fue un filósofo que decía en sus teorías que el desarrollo del hombre estaba ligado completamente a la educación que recibía. Luego de esta etapa inicial, hacia el siglo XX, se exploró el concepto con muchísimos autores que básicamente lo que hicieron fue dar el desarrollo formal, por así decirlo, de el término de currículo. De este modo, el siglo XX nos muestra que la educación es importante y el currículo era base fundamental de ello porque se encontraba en el boom la economía y la producción. Es decir, que habían ciertas necesidades de la vida social, pero a la vez cumplir con los requerimientos de la producción se estaba consolidando, de modo que era importante que se establecieran estos términos para darle mucho más formalidad a la educación. De allí es como podemos ver términos consolidados como desarrollo personal, la capacitación y la instrucción, un conjunto de experiencias para crear un programa, se creaban objetivos para obtener resultados, se habla de términos de plan de aprendizaje, la construcción cultural que conlleva el aprendizaje y la educación, lo que decíamos inicialmente, el proyecto de vida de las personas que está involucrado en el currículo, para así obtener una comprensión del mundo. Una vez explorado, digamos, como este recorrido de la historia que obviamente sigue desarrollándose, luego se puede ver que el currículum trae unas reflexiones, es decir, reflexiona en sí mismo en términos que van ligados. Inicialmente, pues los investigadores del currículo deben responder a las exigencias prácticas y crítico-teóricas que origina el campo de la enseñanza. Y todo esto es sobre la base de su experiencia en la práctica pedagógica. Es decir, que el día a día es lo que permite a los investigadores del currículo ver cuáles son las necesidades y asimismo abordarlas. A su vez, el currículo se amplía progresivamente y adquiere nuevos contenidos según los estudios que se llevan a cabo en torno a él. Es decir, que el currículo no es un elemento estático, no está quieto en la historia, sino que siempre irá evolucionando a medida que evolucione la sociedad. Y estos estudios, estos a su vez, deben responder a las necesidades de la sociedad por medio de la formación del individuo, es decir, lo que veíamos que definían los teóricos en los primeros años y hacia el siglo XX, era eso, que la formación del individuo está completamente ligada a lo que la sociedad necesita en este momento. Y todo esto explorando procesos de aprendizaje y enseñanza, las teorías de la adquisición del conocimiento y los contextos en que se generará la planeación. Es decir, este conjunto de elementos es el que nos permitirá que el currículo tenga vida y siga evolucionando a través de la historia. Una vez se ha hecho esta reflexión,
también podemos evidenciar que se plantean tres enfoques para que se dé el currículo o el currículo tenga esa vida. Eh, Uno inicial es el técnico. Este técnico está orientado al resultado, es decir, al producto. Se preocupa por eso que los estudiantes están llevando a cabo. Es decir, que es una fase prácticamente de instrucción en la que hay unos objetivos explícitos, se desarrolla la inteligencia y allí el docente cumple una función reproductiva, es decir, simplemente reproduce unos conocimientos que por lo general dan unos resultados específicos. Allí el currículo es prácticamente un instrumento que sigue un fin. Luego de este viene uno práctico, en el que, por lo que se preocupa el currículo en su enfoque práctico es por el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo más importante es que está reflexionando sobre la interacción que ocurre entre los participantes que tienen allí, que están involucrados en el currículo. Esto es un enfoque que es cualitativo, es decir, hay una explicación, hay un diálogo, y estos diálogos emergen después de cada actividad que se desarrolla dentro de las fases del currículo. Hay una interacción, y digamos que hay un proceso muy importante entre el alumno y el profesor. El docente es quien planea, quien lo ejecuta, quien lo evalúa y está reflexionando sobre la práctica continuamente después de que sucede. Y finalmente está el enfoque curricular crítico. Este busca enfrentar a todos los actores, estudiantes y docentes, y en este caso también diríamos que las partes directivas, las familias, para generar el contenido. Es decir, que la acción crítica es la práctica que sucede y se mueve entre la reflexión y la acción. Es decir, que una vez se lleva a cabo una actividad, debe haber una transformación que permita la autorreflexión. De este modo, digamos que todos los elementos que están constituidos allí dentro del currículo tienen un desarrollo natural, por así decirlo. Y finalmente, el currículum necesita nutrirse de planteamientos cognitivos. Dentro de estos, el texto nos ilustraba con respecto a tres muy importantes. El primero de ellos es el que propone Jerome Brunner, que fue un psicólogo y fue uno de los pioneros de la psicología cognitiva y el campo de la educación. Y él planteaba que el aprendizaje se presenta toda vez que la información incide en la conducta del sujeto por medio de tres procesos fundamentales. Es decir, lo primero que se da es una adquisición del conocimiento, pero una vez el individuo adquiere ese conocimiento, necesariamente debe transformarse, es decir, ya no vuelve a ser el mismo. Y una vez ha adquirido ese conocimiento, puede hacer una evaluación, una reflexión de esa información, de ese conocimiento que ahora es capaz de manejar. A su vez, un término muy importante dentro del currículo es el que trajo David Oswell, quien prácticamente es el pionero del aprendizaje significativo. También fue un psicólogo y un pedagogo. Y él básicamente lo que planteaba era que el aprendizaje se inserta en esquemas de conocimiento ya existentes. Es decir, el aprendizaje significativo es cuando se combina el conocimiento previo para que se pueda dar el nuevo conocimiento. Y este aprendizaje es más significativo y tiene mucho más sentido que el hecho de tener un aprendizaje meramente memorístico o mecánico. Y finalmente tenemos a Robert Gagné, que fue un psicólogo. Él también hablaba del procesamiento de la información. Entonces, digamos que él decía que el aprendizaje se presentaba dentro de tres consideraciones muy importantes. La primera de ellas era el hecho de que lo primero que hay que tener en cuenta es la motivación del estudiante para aprender y segundo, qué estrategias usa para poder adquirir ese aprendizaje. Luego hay que tener en cuenta los factores externos. Él lo consideraba como los factores ambientales, todo lo que rodea el contexto de los estudiantes
porque ellos afectan los procesos y los factores internos, es decir, afectan la motivación, la atención, la respuesta y la retroalimentación que se puede dar dentro de las aulas. Finalmente, los resultados del aprendizaje en términos de la formación y las aptitudes verbales, las estrategias cognitivas, las actitudes y las habilidades motrices. Es decir, todo lo que el estudiante sería capaz de hacer después de haber pasado por ese proceso de adquirir la información. Ya para finalizar esta síntesis, diría que lo que más me llamó la atención con respecto a haber tenido la posibilidad de recorrer este texto y haber hecho este análisis es ver cómo todos estos elementos siguen vigentes dentro de nuestro quehacer diario, ya que somos conscientes de que nuestro currículo es algo que está cambiante, que todo el tiempo estamos explorando teorías y que estamos viendo cómo realmente está funcionando el currículo real, por así decirlo, dentro de nuestras aulas. Se comentaba algo del currículo oculto y es como todo ello que sucede cuando no está en el papel, no está escrito allí en el plan del currículo. Y digamos que es un factor muy importante a tener en cuenta, ya que por lo general los currículos tienden a irse muchas veces más por el currículo oculto que por el currículo real, o el que estábamos planteando acá, precisamente por eso, porque tal vez el análisis del currículo necesita ser un poco más consciente de la realidad social en que vivimos, de que estamos enfrentados al hecho de que nuestros estudiantes tienen que responder a situaciones productivas y ubicarse dentro de un proceso económico dentro de la sociedad, distando un poco de los intereses y las motivaciones que puedan tener para adquirir ese aprendizaje. Por eso considero pues muy importante poder haber hecho este análisis. Espero haya sido claro, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Un agradecimiento muy especial para el profesor Libardo Enrique Pérez de la clase de Currículo y Gestión Educativa, para quien se dirige este trabajo.